Lo están viendo, vamos a empezar a conversar con Ignacio Suaznavar, director de Equipos Consultores, a propósito de las últimas 2 encuestas de opinión publicadas en el día de ayer que refieren a los 2 plebiscitos que vamos a estar decidiendo los uruguayos en las próximas elecciones y bueno, también un poco hacer una puesta a punto de la intención de voto de los uruguayos de cara a octubre. Bienvenido, ¿cómo anda? Gracias, buen día, un placer. Bueno, a nivel general, ¿con qué visión se quedó en cuanto a nivel de información, en cuanto a nivel de importancia que le está dando la gente a estas 2 instancias de decisión que tenemos en octubre vinculadas a los plebiscitos? Bueno, yo diría que tenemos 2 situaciones muy distintas en los dos plebiscitos, ¿no? Hay uno que es el plebiscito de la seguridad social, en el cual hay una alta incertidumbre, ahora vamos a desarrollar un poquito más eso, y en el de allanamientos nocturnos, en principio hay un clima de opinión más favorable a la aprobación, que esto no garantiza nada, pero son 2 estructuras de opinión bien distintas. Claro, sobre todo si se tiene en cuenta lo que pasó hace unos años, ¿no? 2014. Tanto en 2014 como en 2019 hubo 2 plebiscitos vinculados a la seguridad. En 2014 la rebaja de edad de imputabilidad penal y en 2019 la reforma a vivir sin miedo impulsada por el senador Larrañaga, que en climas de opinión que un mes antes, 2 meses antes parecían muy positivos, terminaron quedando en la orilla, 48%, al límite, pero no aprobándose. Hoy es cierto que la situación es distinta, habría en principio más sectores ensobrando las papeletas, pero todavía falta para ¿El nivel de desinformación que también se midió, qué rol está jugando en ese sentido? Bueno, por ejemplo, con relación al plebiscito de la seguridad social, podemos ir viendo algunas placas. Por ejemplo, en la primera placa tenemos un nivel de información bastante heterogéneo. Ahí tenemos un 39% de los uruguayos que dice que escuchó hablar del plebiscito y que tiene una idea clara sobre el tema. Hay un 31% que dice que escuchó hablar del plebiscito, pero que en realidad no tiene una idea muy clara sobre el tema. Y hay un 30% de los uruguayos que dice que no escuchó hablar de que va a haber un plebiscito de la seguridad social. Eso es bien llamativo, ¿no, Nacho? Sí, es bien llamativo. Para nosotros no, porque lo venimos midiendo ya hace varios meses. El tema es que es terco, ese 30%, es resistente a lo largo del tiempo. El tema es que, ¿qué pasa con ese 30%? Exactamente. No mira televisión, no escucha radio, no lee portales, no le interesa la noticia, no le llega a través de redes sociales. Hay un conjunto de gente que está bastante alejada de lo que es el mundo político, ¿no? No quiere decir que no le importe en el sentido profundo, porque al final probablemente se involucra y vota, pero está muy alejada del consumo político. Como ustedes saben bien, el consumo de medios, el consumo de información de la agenda pública se ha fragmentado. Hoy hay diversos canales y un conjunto de gente que elige estar por fuera de ese microclima. Entonces, hay un territorio de fondo de relativamente baja información y en un tema que además es complejo en sí mismo. Eso te iba a decir, porque es un tema árido, no es como allanamiento, que es bastante más sencillo, entre comillas, sí o no. El sistema previsional es como más amplio, ¿no? Total, abarca mucha cosa. Y hay mucha polémica. Bueno, entonces, cuando uno escucha argumentar a favor o en contra, evidentemente hay temas complejos y uno podría decir aburridos, ¿no? Claro, ¿Y por qué señalo esta palabra aburridos? Porque también en Uruguay, como a nivel mundial, esto de la política de entretenimiento, ¿no? Esto de la expectativa del entretenimiento, no solo en la política, pero la política cae en la misma bolsa, es cada vez más importante. Entonces, bueno, no voy a hacer juicio de valor, a mí no me gusta, pero bueno, todo lo que no sea un poco entretenido, hay un conjunto de gente que básicamente se aparta. Hay una responsabilidad también de los actores políticos de explicar esto de manera comprensible, ¿no? Bueno, hay una curiosidad de esta encuesta también, que es que no está en las placas que presentamos públicamente, pero que cuando uno pregunta a la gente, dígame, ¿y tal líder político, usted diría que está a favor o en contra? El conocimiento de la postura de los líderes. Hay confusión. Por ejemplo, hay una parte importante de los uruguayos que dicen que van a votar a favor de la reforma, que cree que Yamandu Orsi, el candidato a presidente del Frente Amplio, está a favor, o que José Mujica está a favor. Entonces, hay como la confusión del otro lado sobre lo que opina la calle Pou o Álvaro Delgado son menores. Pero en la posición de los líderes del Frente Amplio hay algunas dudas. Eso quiere decir que la gente no está siguiendo el tema. No, se queda con titulares de algunas declaraciones, tal vez, por ejemplo, del oficialismo, que se exige que se expresen, que se pronuncien. Entonces, y bueno, y esa idea tal vez lleva un poco a pensar eso. Exactamente. Entonces, o las propias divisiones internas que tiene el Frente, ¿no? Puede generar también alguna... Claro, entonces al final es comprensible, digamos, uno encuentra los elementos para entender por qué puede haber ciertas confusiones, pero la verdad que al final lo relevante es que las hay. Y no sabemos si en estas semanas que quedan de acá al 27 de octubre, que a poquito más de un mes,
esas dudas o esas confusiones se van a disipar o no. Ahora, después hay definiciones respecto a los votantes de cada partido, ¿no? Respecto a si están a favor o en contra. Exactamente. Acá tenemos la placa 2, segunda placa es, a la gente le preguntamos, bueno, ¿usted estaría a favor o en contra? En la siguiente placa, por favor, esta es la serie que básicamente vemos que el nivel de conocimiento no cambió entre julio y agosto. Sí, es como estable, ¿no? Sí, está estable. En esta lo que vemos es que esta es la opinión, la preferencia. El 33% dice votaría que sí a favor de la propuesta de la papeleta del PIT-CNT. Un 37% dice votaría en contra. Y un 30% dice, razonablemente, dice que no sabe, ¿no? Claro. Entonces, vemos de vuelta una estructura en tercios. Más o menos, uno de cada 3 uruguayos dice que sí, uno de cada 3 uruguayos dice no, uno de cada 3 uruguayos dice no tengo la menor idea. Ahora, en experiencias pasadas, con estos guarismos a esta altura, con la distancia que nos queda hasta octubre, hay pocas chances de que salga, ¿no? Yo creo que esto depende del nivel de intensidad que esto cobre en la campaña. Porque si a la gente el tema al final no le importa mucho y no hay un ensobrado fuerte, es decir, que a la gente que está con la costumbre de ir ese día a votar ya con la lista no le den la papeleta correspondiente ensobrada, la gente tiene que ir al cuarto secreto, buscar, hacer un acto proactivo de ir a buscar la lista y meterlo, ver si es la papeleta amarilla, blanca, etc. Bueno, entonces hay un conjunto de elementos logísticos que pueden complicar. Yo diría que si la campaña sobre este tema o el nivel de interés del público, porque no es solo la campaña, a veces la campaña es intensa y a la gente no le interesa. Si el nivel de interés del público sobre este tema no crece, yo creo que con estos números es difícil que se apruebe. ¿Tienen datos del perfil ideológico de ese 30%, Nacho? Sí, tenemos... lamentablemente hay una correlación bastante fuerte entre la gente que no le interesa la política, es de centro y que está indecisa en intención de voto por partido, con los que también están indecisos con relación al plebiscito. De hecho, tenemos en la gráfica siguiente la correlación de esto. Bueno, esta es la serie respecto a julio-agosto, que vemos que no se movió mucho. Se movió un poquito en contra del plebiscito, ¿no? Es decir, hay una caída leve de los que dicen que votarían a favor, hay un aumento de 4 puntos en los que dicen que votarían en contra. Sigue siendo una cuestión en tercios, pero se alejó un poquito del objetivo del 50%, digamos, de clima de opinión a favor, aunque reitero, ese 30 en el medio que no ha definido es aún mucha gente. ¿Las franjas etarias qué señalan? Las franjas etarias muestran que entre los jóvenes particularmente hay un enorme nivel de desconocimiento. Más de la mitad de los jóvenes uruguayos no escucharon hablar de que va a haber un plebiscito sobre este tema en el... Preocupante, ¿no? Porque uno dice, bueno, capaz que es eso que mencionábamos hace un rato. No miran televisión, no les interesa mirar informativos, se informan por redes sociales, pero a través de las redes sociales también se manejan estos temas. Sí, pero bueno, aún así, que estén presentes en las redes sociales no quiere decir que la gente lo incorpore y que lo registre, que lo incorpore, que lo recuerde, que le interese. Y el joven no lo advierte como un problema cercano, además. Totalmente. El joven, con respecto a los temas de seguridad social, les parecen... Claro. Eso es histórico también. Nacho, ¿y qué pasa con la tendencia histórica vinculada a la coincidencia de plebiscitos y elecciones nacionales? La tendencia dice que en su mayoría no han prosperado. A no ser que todo el sistema político se ponga de acuerdo. Sí, y aún así, ¿no? Ha habido, en general, no son muchas las instancias en las cuales ha habido aprobaciones de plebiscitos cuando se votan conjuntamente con la elección nacional. Pero bueno, tenemos en las últimas elecciones, tú recordabas algunos hoy, también tenemos otro, por ejemplo, el tema del voto consular, el tema del plebiscito sobre la ley de caducidad. Ninguno de esas instancias se terminaron aprobando. O sea, del 85 para acá prácticamente no se han aprobado. Ha habido alguna instancia, algún plebiscito que se ha aprobado, pero han sido, te diría, excepciones. Bien. Claro, la atención está muy disipada, ¿no? Con el tema de las elecciones nacionales, la puja electoral, más. Exactamente. Es distinto a cuando hay un referéndum fuera o un plebiscito fuera del ciclo electoral, donde el centro solo es, por ejemplo, el referéndum contra la ley de urgente consideración, la gente iba a ir a votar ese día y tenía una sola cosa en la mente, que era votar a favor o en contra del referéndum. Aquí la gente va al cuarto secreto y su objetivo primario es votar un candidato a presidente. Eventualmente su objetivo secundario, elegir un senador. Y probablemente también ver qué lista de diputados elige, sobre todo en el interior. Esto es más relevante que en Montevideo, donde los diputados van en listas más amplias, pero en el interior la elección de diputados es relevante. Y eventualmente una cuarta decisión, si me acuerdo, tengo que ver si pongo alguno de los papeletas estas amarillas o blancas, que las dos dicen sí, entonces tengo que leer la letra. O sea que volvemos a la premisa del ensobrado va a ser clave. El ensombrado es relevante. Yo
Yo creo que hay una parte del sistema político que quizá exagera la importancia del ensobrado. ¿Sí? Yo creo. No quiere decir que no importe nada, pero va a influir, pero no creo que sea el único elemento determinante. Bueno, hablando de determinante, todavía no es determinante los datos que se tienen sobre la gente que va a ir a votar por el plebiscito de los allanamientos, decís vos. No, en los allanamientos, cuando miramos en la placa 70, digamos, la que tengo numerada como placa 70, aquí hay poca indecisión. 64% dice que votaría a favor, 31% dice que votaría en contra. Por más que hay que aclarar esto también, no hay papeleta en contra. Uno no puede votar en contra. Esa es una forma de preguntar. Están definidos a que no lo van a votar. Exactamente, pero no se puede votar en contra, porque solo hay papeleta por el sí. ¿Qué dudas se puede generar respecto a esto? Bueno, primero con el corto plazo, si nosotros en la placa siguiente miramos la comparación con el mes anterior, hubo variaciones. Hay una caída de 5 puntos en los niveles de votación a favor y un aumento de 6 entre la gente que dice que votaría en contra. Y esto, como hoy decía Maggie hace un rato, evidentemente ya hemos visto esta película en otros plebiscitos anteriores, de una caída abrupta. Ayer repasábamos en equipos consultores con el equipo cómo había evolucionado incluso diariamente en el último mes a la baja la aprobación a vivir sin miedo. ¿Y hay cierta explicación para esto? Bueno, una explicación que dimos en el 2014 y en el 2019 con la baja de la imputabilidad y la reforma a vivir sin miedo fue un alineamiento fuerte de los votantes frente amplistas, que es que ahora, como vemos en el siguiente gráfico, en el gráfico 72, que es el último, si nosotros miramos los votantes frente amplistas, hay división de opiniones, pero ya con un poquito más de frente amplistas que están en contra de los allanamientos que están a favor, 50-45. Sí. Y es la primera vez que nos da ese cambio. Sí, recordemos que hubo un pronunciamiento de la mesa política del Frente, ¿no? En el medio hubo un pronunciamiento de la mesa política del Frente. Entonces, por lo menos parece que hubiera habido un cierto mayor alineamiento de los votantes frente amplistas, por lo menos cambiar esa ecuación, que no sabemos si se va a profundizar o no. ¿Y por qué también hay dudas sobre esto? Primero, porque el pronunciamiento ese en la mesa política del Frente Amplio fue contrario al plebiscito, pero no fue de una magnitud y con una carga argumentativa profunda. Segundo, el Frente Amplio decidió no hacer campaña en contra. Y en tercero, que no es menor, tanto en 2014 como en 2019 había organizaciones sociales muy potentemente haciendo campaña en contra de las dos reformas. Claro, claro. Que no es lo que está ocurriendo ahora con el plebiscito. Famoso colibrí, por ejemplo, en el caso de... Sin duda, sin duda. Entonces, hay todo un contexto de voces a favor o voces en contra que es distinto. Hoy tenemos muchas voces a favor, como probablemente teníamos en 2014 o en 2019, y quizá incluso más, porque al final en 2019 prácticamente había quedado solo Larrañaga, ni siquiera todos los sectores del Partido Nacional acompañaban esa reforma. Hoy la coalición entera está apoyando esa reforma y las voces en contra no parecen ser tan fuertes como eran en las elecciones anteriores. Y capaz que de Perogrullo lo que te voy a preguntar, pero esta especie de sensación de inseguridad que tiene la gente, ¿cuánto pesa en la determinación de votar el allanamiento? Bueno, yo no sé, eso evidentemente pesa, pero también es cierto que en la argumentación a favor del plebiscito los promotores dicen, bueno, esto tampoco va a ser, claro, no va a ser la bala mágica, no es que con esto vamos a solucionar la inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, claro, es una herramienta más. Entonces, aquí la duda fundamental es cuánta relevancia le otorga a la gente al tema. Porque si al final los que están a favor dicen, bueno, mire, es una herramienta más, pero tampoco va a ser gran cosa. Y los que están en contra dicen, bueno, estamos en contra, pero la verdad que tampoco es que nos preocupe demasiado. Probablemente la gente, el tema no le importe demasiado. Sí, no, en base a lo que planteabas vos respecto a las organizaciones sociales fuertes, tal vez uno piense PIT-CNT, FUCBAM, la universidad o por lo menos la Federación de Estudiantes, pero sí hay otras, como los sindicatos policiales, como los defensores de oficio, que han señalado y han salido a expresarse, por lo menos un poco atentos a la situación, aunque no contrarios los sindicatos, pero sí que tienen falta de garantías. ¿Por ahí puede haber alguna explicación? Sí, claro, sí, por supuesto. Porque tal vez no son las más potentes, pero son las que más refieren al tema. Exacto, pero el problema yo creo que es una cuestión de volumen comunicacional, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos viendo ahora como argumentos en contra al plebiscito de allanamientos es incomparablemente más débil de lo que había cuando estaban el Colibrí, ¿no? Es decir, había una campaña activa, permanente, presente en muchas organizaciones al mismo tiempo y con el Frente Amplio haciendo campaña activamente en contra, que generó ese alineamiento. Hoy no tenemos
yo creo que no tenemos tanto volumen de comunicación a favor, argumentativo, y tampoco en contra. ¿Y eso es porque está disipada la atención, como decíamos recién, o porque no les conviene a los actores políticos a esta altura meterse tan embanderadamente, digamos, con una u otra postura? Mi sensación es que esto no es una cuestión tan estratégica, sino básicamente de convicciones, ¿no? Creo que efectivamente la gente que dice, mirá, estamos a favor del plebiscito, pero entendemos que esto no es una bala mágica que va a solucionar la seguridad, creo que eso es una convicción. Y creo que los que se oponen dicen, mirá, estamos en contra por estas razones, pero bueno, tampoco eventualmente lo vemos como un enorme problema. Me parece que hay... En campaña siempre hay intereses que se mezclan, por supuesto, ¿no? Siempre hay jueguitos, pero en este caso creo que lo asigno más a convicciones que a estrategia. Nacho, dentro de las preguntas que se hace a la población, ¿no? Cuando se les consulta respecto a los allanamientos, ¿se pregunta por qué sí o por qué no? No, en este caso no estamos. ¿No? A veces sí, pero en este caso es un tema que también a nivel de demanda privada, por ejemplo, las empresas como la nuestra, trabajamos para demanda privada de clientes que quieren conocer más información para eventualmente desarrollar estrategias. No es un tema que haya... No, pero tal vez me daría miedo que hubiera allanamientos nocturnos. Sí. No sé, puede ser una posibilidad que la gente también manifieste eso, ¿no? Es posible, sí. Yo tengo la sospecha, a pesar de que no lo preguntamos directamente, que también sobre este tema hay cierto nivel de desconocimiento. Sí. Nacho, 18 de septiembre, estamos a 39 días de las elecciones. ¿Cómo ves la campaña en comparación con otras y teniendo en cuenta lo que falta? ¿Sigue estando fría? La sensación, acá vienen todos los políticos, todos los candidatos, nos dicen que ven que en el círculo rojo está bárbaro, pero que está fría la campaña. ¿Cómo la ves vos? Sí, efectivamente, es una campaña que poco estridente, diría, ¿no? Y que ha relevado... ha generado poca atención en el público, ¿no? ¿Y eso por qué? Efectivamente, sí. Bueno, hay distintos factores. Estamos en tiempos distintos. Es cierto que las campañas se vuelven más picantes y atractivas cuando estamos en contextos de fuerte malestar social, ¿no? Ahí, efectivamente, son contextos de campaña que suelen ser más... las campañas más agresivas, digamos, suelen generar más críticas. Hoy no estamos en ese contexto. También es cierto que puede tener que ver con el perfil de los candidatos, ¿no? Tenemos candidatos, por lo menos los principales candidatos, son candidatos que no solo en campaña electoral, sino a lo largo probablemente de toda su trayectoria política, son candidatos más asociados con la moderación, el diálogo, un llamamiento a conservar las formas. Pero de alguna manera el uruguayo se identifica más con eso que con algo tan agresivo como podemos ver, por ejemplo, en Argentina, salvando las distancias, ¿no? Digo porque se ha moderado, como que arrancó la campaña quizá un poco más peleadora y después vino como un tono más conciliador. Sí, y ahora probablemente al final vamos a ver un poquito algún picante, porque evidentemente hay que buscar diferenciarse del rival, eso evidentemente es así. El uruguayo de por sí efectivamente es más moderado y se identifica más en el fondo con esa idea de la moderación. Pero también esa idea de la moderación a veces es como una especie de calma chicha que genera que no se preste tanta atención. Al final la atención la genera lo que se sale de esa norma de moderación, ¿no? Entonces, a veces, si uno se excede, puede ser evidentemente castigado también, ¿no? Me parece que todo vuelve a lo mismo, ¿no? En base a lo que decía Alfredo y el nivel de conocimiento de la gente. Hay un público al que no se está llegando. Sí. A nivel de ideales, a nivel de interés por la política, a nivel de tomar dimensión de lo que representa ir a votar, ¿a quién voy a votar? Sí. Eso lo están detectando también en las encuestas. Y también pienso en las estrategias comunicacionales y de marketing político que se están realizando, ¿no? Sí. Ya hablamos mucho del spot de Ojeda y él dijo, bueno, no estaba dirigido al círculo rojo, sino que, bueno, me presten atención y a partir de ahí puedan conocer parte de mis ideas. Pienso en los cruces que hay a través de redes sociales. Saludos Carpincho, la frivolización de la política. No se habla de ideas ahí. Sí, efectivamente. Y yo creo que al final... Hay un tema de atención del público, es lo que hablábamos al principio, y vinculado a esta idea de entretenimiento, porque uno no puede decir que las propuestas no están, ¿no? Es decir, los candidatos en Uruguay, los partidos políticos en Uruguay son partidos serios, son partidos en serio. Están las propuestas, están los programas de gobierno y los candidatos hablan de ellas. Si la gente les interesa o no, entonces yo no sé si es más divertido el intercambio entre Ojeda y Vergara o las 48... propuestas de urgencia y habría que mirar el nivel de visualizaciones que tiene cada uno de esos posteos o publicaciones. Entonces, probablemente hay público... Después se traduce en votos, ¿no? También. Claro, y hay que ver si se traduce en votos. Entonces, lo que está claro es que estas tendencias
globales, también obviamente existe en Uruguay, que tenemos públicos fragmentados y que a los públicos se les llega con distintos canales y con distintas estrategias. ¿Cuál es la mejor política? Y bueno, los que nos criamos en la vieja escuela diríamos que la mejor política es la de las ideas. Pero también es cierto que la política en Uruguay siempre han sido también pasiones y siempre ha tenido un componente de cierta picardía en la interacción entre los actores políticos. Yo creo que al final es la combinación de las dos cosas. Hoy se mezcla con canales nuevos, que es este mundo de las redes, que da inmediatez. En términos de entretenimiento, evidentemente genera mucha demanda. El sistema electoral uruguayo ha mantenido prácticamente una estabilidad histórica, ¿no? Y las elecciones se definen por relativamente pocos votos. Esto supongo que calculás va a volver a pasar y que las elecciones las terminan definiendo siempre la famosa columna de indecisos. A esos indecisos, Nacho, ¿le da más o menos lo mismo que gane el frente o que gane la coalición? No necesariamente es que le dé lo mismo, ¿no? No necesariamente es que piensen que es lo mismo. Pero pueden entender algunos matices, pero quizá consideran algunos de ellos que esos matices no son dramáticos, ¿no? En términos de que ninguna de las alternativas les genera un miedo que diga, no, para este lado seguro que no quiero ir. También es cierto que la democracia uruguaya, después de ya décadas de recuperación democrática del 84 adelante, ha tenido una alternancia perfecta, digamos, en términos de partidos en el gobierno, y se cumplió el ciclo de que la izquierda llega al gobierno, se terminó el ciclo de la izquierda llegando al gobierno, vuelve a gobernar los partidos tradicionales y bueno. Entonces, cosa que le hace bien a la democracia, además. Desde el punto de vista de la alternancia a la democracia, no hay duda. Por eso Uruguay califica en todos los rankings globales como una democracia, de las pocas democracias estables y plenas del mundo, ¿no? No solo, bueno, pocas de América Latina y dentro de las mejores del mundo, ¿no? Entonces, al final, es razonable que haya electores uruguayos que sientan confianza en el futuro con cierta independencia de quien gana. No quiere decir que les dé lo mismo y que sientan que es lo mismo, porque evidentemente también en el ejercicio de gobierno de los distintos gobiernos en Uruguay hay énfasis de políticas que son claramente visibles. Pero una cosa es sentir que no es lo mismo y otra cosa es que alguna de las alternativas te dé pánico. Yo me acuerdo, por ejemplo, antes de que Frente Amplio llegara al gobierno en el 2004, decía, va a ganar la izquierda en Uruguay, esto va a ser un desastre, esto va a ser un escándalo, no sé qué pasa. Bueno, el Uruguay siguió siendo más o menos el mismo sin que pasara ninguna cuestión dramática. Cuando se veía que podía ganar la coalición en el 2019 también, mucha gente decía, vuelve a ganar la derecha en Uruguay, el Estado va a ser un desastre, esto va... Bueno, la verdad que al final, después de 5 años, uno le puede gustar más o menos algunas cosas, pero el Uruguay sigue siendo más o menos el mismo en términos generales, o por lo menos una parte de la población de esos indecisos siente eso. Entonces, la ausencia de alternativas dramáticas lleva un poco a esta situación de indecisión. Hay una tendencia internacional que se empieza a ver reflejada también en Uruguay, es un dato que ustedes venían manejando, que ha pasado en Estados Unidos, en Europa, y tiene que ver con el rol de las mujeres y los hombres en lo que van a votar. Sí, esto es un dato llamativo e interesante que presentábamos en nuestra encuesta en Subrayado la semana pasada. A partir de abril empezamos a encontrar una brecha en el cual, en términos de las preferencias de intención de voto, en el cual entre los hombres hay una mayor preferencia a favor de la coalición multicolor y entre las mujeres hay una mayor preferencia a favor del Frente Amplio. Esa es en Uruguay, históricamente, se ha estudiado mucho la relación entre características sociales y voto. ¿Sin distinción de edad? ¿O las edades empiezan a variar? Las edades empiezan a trabajar y de hecho hay una tendencia global, que es que entre los jóvenes, a nivel global, se está dando una bifurcación valórica. Los jóvenes tienden a moverse hacia la derecha, los hombres jóvenes tienden a moverse hacia la derecha y las mujeres jóvenes hacia la izquierda. En algunos países del mundo, esta bifurcación valórica ya ha generado distancias fuertes entre los hombres y las mujeres de la generación más joven. En Uruguay todavía no tenemos esta brecha tan amplia porque en realidad la teníamos al revés hace 20 años. Hace 20 años nosotros teníamos más bien mujeres entre la generación joven, mujeres más de derecha y hombres más de izquierda.
Y el transcurrir de estas últimas décadas ha hecho que esa brecha se ¿Qué cierre. interpretación se hace de eso? Que, digamos, la política tradicional, entre comillas, más de derecha, no satisface, digamos, las expectativas de las mujeres más jóvenes. Mira, este es un tema que está en pleno auge en términos de investigación y de agenda de investigación a nivel global. Todavía probablemente no tenemos la respuesta, pero es una tendencia que que se está constatando a nivel global. Se vio en Estados Unidos, se vio en Inglaterra, se vio en Alemania, se vio en Francia, se vio en España, se vio en Asia y empezamos a anotarla acá también. Decir, che, ¿y esto qué está pasando en Uruguay? Está pasando también lo mismo. Entonces, hoy a nivel internacional hay mucha agenda de investigación sobre esto. No tengo claro las causas, sí intuyo que las consecuencias de esto pueden efectivamente, si esto efectivamente se profundiza y se agudiza, pueden ser muy importantes, porque evidentemente no es habitual que en una misma generación haya bifurcación valórica, diferencias valóricas tan grandes entre hombres y mujeres. Esto es... Nacho, te voy a hacer una pregunta que seguramente le puede interesar mucho a los colorados, bueno, en realidad a los votantes de la coalición. ¿Le da el Partido Colorado para alcanzar a Delgado en los 39 días que quedan o está cerrada esa interna? Bueno, esto es una pregunta, digamos... Digo por cómo viene el comportamiento de los votantes. El Partido Colorado viene creciendo. Exacto. El Partido Nacional cayó y se estabilizó. Si uno simplemente dice, bueno, quedan 5 semanas y extrapola la velocidad de crecimiento del Partido Colorado durante 5 semanas más, no le da, digamos, ¿no? Todos los indecisos deberían votar a Ojeda, sí, ¿no? Claro, sería, es decir, para llegar, Ojeda debería robarle más votos a Delgado. Entonces, al principio no le da. Dicho esto, también es cierto que la recta final de las campañas pueden decidir y uno, pues, mañana Delgado sale a decir, a cometer muchos errores en campaña y Ojeda, bueno, en el marco en que esas fronteras entre el Partido Nacional y el Partido Colorado son más bajas que antes, uno nunca sabe. Pero el Partido Nacional tiene una gran... Primero, es poco probable que esto ocurra, evidentemente, claro, ¿no? Esto es un diferencial tan grande en las campañas. Y segundo, el Partido Nacional tiene una fortaleza muy fuerte, que es su estructura a nivel del país. Entonces, porque yo les decía hoy que en el interior del país es de donde vienen 2 de cada 3 votantes casi del Partido Nacional, es muy relevante la elección del candidato a diputado. Y en las candidaturas locales, y uno no puede votar cruzado, uno no puede votar candidato. Claro. Entonces, a la hora de distribuir la lista, a la hora del comité, a la hora del compromiso local, evidentemente las elecciones locales, la dirigencia local pesa mucho. Eso el caudillismo, digamos, del interior. Totalmente. Y bueno, y además las encuestas muestran que evidentemente la campaña de Delgado tuvo un momento crítico, diríamos, el mes posterior a la interna, pero ese momento duro de más de explicación parece haber terminado y hoy está parado en la cancha de una manera diferente. Entonces diría, el crecimiento del Partido Colorado con Ojeda realmente ha sido bien interesante. Sobre todo con un candidato joven, teniendo en cuenta lo que el uruguayo piensa de la juventud y la política y la trayectoria y lo que se lo conoce. Totalmente. El otro día repasábamos con el equipo la gráfica de nivel de conocimiento de Andrés Ojeda, ¿no? Solo intención de voto, y es impresionante. Es decir, pocas veces se ha visto que una figura en términos de nivel de conocimiento crezca. Hay que ver cuánto le suma a Bordaberry, ¿no? Claro, el Partido Colorado además se ha fortalecido por la llegada de Bordaberry, se ha complejizado, manejó bien recordemos que era una interna muy fragmentada, con 6, 7 candidatos, lo analizamos también acá en su momento. Bueno, hubo un acuerdo posterior a la elección que generó, digamos, más armonía que conflicto. Después vino la incorporación de Bordaberry, que a diferencia de 2019, cuando generó conflicto, acá tampoco generó un conflicto demasiado fuerte. Entonces, el Partido Colorado parece bien pertrechado como para consolidar un crecimiento con respecto, por lo menos, a la situación en la que estaba el año pasado en intenciones de voto. Llegamos a ver un Partido Colorado con 3-4% de intención de voto a mitad del periodo. Sí. Bueno, era un Partido Colorado realmente seriamente amenazado. Y hoy es un Partido Colorado claramente más vibrante, más pujante, y todo indica que puede tener una buena votación en la elección del 27 de octubre. Bien. Bueno, escenario incierto, ¿no? Es lo que podemos asegurar. Escenario incierto, sí, porque esta elección que parecía, digamos, con una brecha un poco más amplia a favor del Frente Amplio, en las últimas encuestas esta brecha se ha acortado. Estamos en una diferencia de 3 puntos entre bloques en la última encuesta, la encuesta de equipos de agosto, por lo cual efectivamente y en este clima que describíamos antes de relativamente poco interés, de público fragmentado, bueno,
hay algunos elementos de juego que obviamente todavía no podemos anticipar.